la última fase del tema factores que intervienen en la exposición, que es el ISO. Para recapitular un poco de todo lo que hemos hablado, el ISO forma parte de los 3 factores que intervienen en la exposición fotográfica, es decir, para hacer que una imagen o la imagen de una escena tenga la cantidad de luz correcta. Recordaremos que el primero que vimos fue la velocidad de disparo, la velocidad de obturación, que veíamos que con velocidades más o números más grandes se podía congelar, y conforme nos acercábamos a los tiempos más lentos de exposición podíamos hacer los efectos de barrido. En el caso de la apertura del diafragma, que con los números más pequeños solamente definíamos un solo objeto, o sea, no tenía tanta profundidad de campo, y conforme íbamos cerrando el diafragma, que son los números más grandes, podíamos tener una mayor definición de varios planos, tanto de los primeros hasta lo que se encontraba al final. Este último valor, que es el ISO, tiene su trascendencia también, pero ya no tanto quizás para lograr efectos, sino que hay que considerarlo porque se produce un efecto que es muy visible, por ejemplo, en esta parte. Un número pequeño de ISO, la calidad de la imagen es esta, a diferencia de un ISO muy grande da este tipo de efecto, sin que ello implique que uno sea peor que el otro. Ahorita vamos a hablar acerca de cada uno de esos. Para empezar, me gustaría definir de dónde viene el concepto ISO. Es una sigla que, para empezar, ha sido heredada de la fotografía análoga. ¿Por qué? Porque propiamente no es algo que corresponda a la fotografía digital, pero la fotografía digital adoptó esa sigla que tenía una relación, por ejemplo, que aludía a la sensibilidad que tenían las películas fotográficas de poder responder a la luz. Es como si, para hacer una analogía, hay pieles más sensibles que se queman más rápido y hay pieles que se queman de manera más lenta. Bueno, esa sensibilidad era producto de que anteriormente las películas estaban conformadas por haluro de plata, y entre los haluros de plata eran unos cristales, por decirlo. Esos cristalitos eran realmente triangulares y eran muy visibles cuando el número ISO era muy elevado, es decir, cuando la sensibilidad de la película tenía un número muy alto. Esa escala se fue transformando porque, dependiendo de algunos países, en algunos se les conocía como ASA, en otros le pusieron la denominación DIN. Después nació la nomenclatura ISO, o también llegó a ser GOST. Digamos que representaba exactamente lo mismo, o sea, un ISO 50, perdón, un ASA 50 era lo mismo que un DIN 18 y que un GOST. GOST era el nombre que le asignaban a esa sensibilidad de los materiales que eran fotosensibles en Rusia. DIN se fue utilizado para Alemania, y ASA era la sigla que empleaba Estados Unidos de Norteamérica para asignarle precisamente la capacidad que tenía la película de respuesta a la luz. El ISO no solamente es un asunto de una sigla, sino que tiene que ver directamente con la exposición fotográfica, y va a tener incidencia también con el ruido que se va a producir en una imagen. Vamos a definir, para empezar, qué es el ruido. El ruido son los granos o píxeles que son visibles en la imagen. Más adelante vamos a ver unos de ellos, pero lo más importante que hay que recordar del ISO, que a los valores o números bajos del ISO, es decir, los ISO 50, quiere decir que entonces la película o el sensor va a recoger muy poca luz, lo que está implicando que tienes que hacer fotos cuando haya muy buenas condiciones de luz, pero también es un ISO que es muy apropiado si tú quieres que no haya mucha presencia de ruido. Conforme tú vas eligiendo factores o pasos ISOs más elevados, se empieza a elevar también la cantidad o presencia de ruido en la imagen. Siempre es recomendado utilizar el ISO más pequeño, siempre y cuando esto no implique que estás sacrificando la exposición de la imagen a la luz. Es decir,
no estás sacrificando la exposición. Si tú tienes suficiente cantidad de luz, entonces no empieces por un ISO alto, empieza por un ISO pequeño, porque a fin de cuentas tienes suficiente luz. Pero si tienes poca cantidad de luz, no es necesario empezar con un ISO o ASA muy elevado, porque pues, vamos a estar ganando ruido y no hay necesidad. Lo que sí es importante es que no vayas a sacrificar la cantidad de luz que necesita una escena para ser tomada de manera correcta por el hecho de que no voy a utilizarlo porque el ISO me va a dar demasiado ruido. ¿Cuál es, digamos, una diferencia que hay entre el ISO y los demás factores que intervienen en la exposición, como lo es la velocidad de obturación y el diafragma? Bueno, que de entrada, tanto el diafragma como la velocidad dejan pasar luz al sensor de una manera quizás más natural. En cambio, cuando nosotros damos más luz a través del ISO, lo único que estamos haciendo es amplificar de manera digital la señal para que se haga más sensible el sensor. Esto nos hace ganar obviamente más luz, pero sin duda se pierde calidad en la imagen, como lo vemos por ejemplo en este ejemplo que es más visible, una fotografía tomada con un ISO 100, en esta parte no se distingue ninguna textura y conforme se empieza a elevar el ISO, empezamos a observar una textura en los colores más oscuros. En las zonas más blancas es muy difícil que se perciba el grano. ¿Por qué? Porque tiende a ser precisamente de colores más claros. Por lo consiguiente es recomendable siempre dejar el ISO lo más bajo posible, pero como ya dije, sin que esto implique sacrificar la correcta exposición de la luz. ¿Cuáles van a ser entonces las condiciones que van a determinar el ISO? Como ya lo dije, va a determinar el ruido, pero ese ruido solamente se va a hacer muy presente cuando tenemos ISOs muy altos. A una menor cantidad de ruido va a haber una menor cantidad de a una menor cantidad de ISO va a haber una menor cantidad de ruido. Y aquí lo podemos reiterar. O al sensor o a las películas que tienen baja sensibilidad, pues no tienen ruido, pero eso sí, te van a generar muy poca luz. Por lo consiguiente, se considera que debe ser pertinente trabajar un ISO muy pequeño cuando tienes excelentes condiciones de luz, porque de por sí la película por sí misma o el sensor por sí mismo no te van a generar mayor sensibilidad. En cambio, conforme empiezas a elevar el ISO, digamos, aquí hay una diferencia de 8 veces más, porque cada paso es el doble, entonces obviamente vamos a tener mayor cantidad de luz, pero también vamos a tener un ruido más moderado. Y cuando ya alcanzamos los niveles o los pasos más altos de sensibilidad, entonces tenemos una mayor cantidad de ruido. Y aquí viene una explicación de cómo es que se va generando cada uno de estos valores. En la cámara pues lo vamos a visualizar con la sigla como tal que dice ISO. Ya no se utiliza, les digo, la sigla ASA, ni DIN, ni GOS, porque el ISO se estandarizó para que a partir de que se tomó esa decisión, ya todos los fabricantes de materiales fotosensibles optaban por colocar la nomenclatura del ISO o ASA, que era casi lo mismo, pero ya no aparece ni GOS ni DIN. Cada país asumió que la nomenclatura estandarizada iba a ser ISO. Y aquí en la parte superior de la cámara podemos ver los tres factores. Este es el tiempo de obturación, el F corresponde al diafragma y obviamente esta corresponde al ISO. Quiere decir que se está utilizando un ISO muy pequeño que va a producir muy poco ruido. Tenemos una apertura del diafragma muy abierta porque el número es chiquito, por lo consiguiente quiere decir que se va posiblemente generar más un foco selectivo, va a tener muy poca profundidad de campo, y con este tiempo de obturación que es de 1/60 ya me está indicando que va a salir ligeramente congelado. O sea, para eso me sirve conocer un poco las nomenclaturas de los tres factores que intervienen en la luz, porque yo ya sé qué características va a tener mi fotografía. Y bueno, insistimos, no solamente va a tener que ver el ISO nada más con el ruido, obviamente tiene que ver también con las posibilidades de que el sensor sea más sensible a su capacidad de respuesta de la luz, ya sea el sensor o llámese película. Y no olvidar que el ISO es uno de los tres factores que van a servirnos para poder controlar la luz cuando hay una falta de luz o hay un exceso de luz. En este caso, por ejemplo, quizás para ustedes
la mejor exposición sea esta, pero resulta que el fondo no era blanco, a lo mejor el fondo era ligeramente azul o el fondo era muy oscuro, ¿no? Con un color azul más oscuro. Pero aquí lo importante es decir cuál es el que está mejor, pues en donde yo vea que tanto hay detalles, tanto en la zona más clara de, la, de la imagen, por ejemplo, la zona más clara, pues podríamos decir que es el fondo, pero no, como en el fondo no hay texturas, no podemos saberlo. Es importante valorar esta zona, porque esta zona es la más clara de la foto, o sea, esta cara de la Torre Eiffel. ¿Por qué es la más clara? Porque está como perfectamente dividido. Aquí hay más sombra, acá hay más luz. Entonces, si esta es la zona que tiene más claridad, debemos hacer que se vean los detalles, es decir, las texturas que tiene en esa parte la torre. Y aquí se notan un poquito más que en esta. Pero si te das cuenta, se empiezan a perder las texturas en las zonas claras. Entonces, hasta eso, la exposición más correcta es esta. ¿Por qué? Porque tenemos, a lo mejor se me ve afectado un poco el color que teníamos en el fondo, pero como es blanco no me importa, o es de un color uniforme no me importa. Aquí lo más valioso es hacer que la fotografía tenga detalles tanto en las zonas más oscuras como en las zonas más claras. ¿Y qué me refiero a detalles? Que aparezcan bien pues las texturas rugosas, los cuadritos que se notan en este caso de la Torre Eiffel. Eso hay que considerarlo. Siempre hay que apostar porque una fotografía tenga detalles en las zonas más claras y detalles en las zonas más oscuras, sin importar en un momento dado que se va a alterar el ruido. Respecto a la escala de sensibilidad de ISO, aquí se presentan, digamos, todos los valores que te puede ofrecer una cámara actual, una cámara digital, pero que tiene incrementos hasta de 1/3 en cada uno de ellos, digamos. Hay 3 pasos antes de llegar a y hay otros, los números o valores ISO, pero que están enteros, y los que están en negro son los que representan 1/3 de cantidad de luz. Las cámaras actualmente pueden llegar a reflejar hasta 128.000 ISOs, y esas son las cámaras obviamente de mayor rango. Quizás las más actuales ya manejan valores de ISO 25.000 con una presencia de ruido muy ligera, hasta eso no tan marcada. Conforme sea más caro el equipo fotográfico, se han ido corrigiendo la presencia de ruido en las imágenes. Así que no tengan tanto miedo en usar el ISO muy alto, porque a fin de cuentas las cámaras actuales han ido compensando eso. Y bueno, un ejemplo de cómo es muy visible en una fotografía el ruido. En una imagen que fue tomada con ISO 100, digamos que tenemos menos presencia de esos píxeles que se notan en la parte trasera, pues que obviamente no solamente es la presencia de los píxeles, sino que también en las orillas de la imagen hay menor definición, ¿sí? Es decir, se pierde el límite que hay entre un color y otro, y eso es gracias al aumento del ISO. Aquí tenemos otro ejemplo con 4 valores diferentes del ISO, y quizás en la de ISO 800, si se percatan, pues no es tan visible la presencia de ruido. O sea, ¿por qué? Porque es algo que solamente va a ser percibido sobre todo en las zonas más oscuras, pero no se nota tanto en las zonas claras, porque en esta zona que es clara o en estas zonas que es clara no se nota tanto el ruido, a pesar de que hayamos utilizado un ISO 800. Pero obviamente con un ISO 100 se obtiene también una menor reducción de ruido, pero lo que no implica que, por ejemplo, si nosotros no tenemos condiciones de luz, como supongo cuando se hizo esta foto, pues había necesidad de subir el ISO. ¿Por qué? Porque si no iba a quedar mal la exposición, y siempre va a ser más favorable que quede bien la exposición a que estar pensando si hay ruido o no, porque el ruido en un momento dado se puede corregir con un programa de edición, pero la mala exposición no se corrige tanto con ningún programa. Digamos, se puede más o menos medio corregir, pero siempre es preferible partir de una imagen que haya sido bien tomada, es decir, que haya sido expuesta de forma correcta a la luz. Otro ejemplo, donde es más visible todavía el ruido, ¿sí? Se ve texturizado, y
insisto, ISOs pequeños, menor ruido, menor definición de los límites de la imagen. Y bueno, ¿cuándo será necesario subir el valor ISO? Bueno, de entrada, pues cuando tenemos muy poca luz en una escena, no nos va a quedar de otra, porque siempre hay que optar porque que esté bien expuesta. También es muy probable que tengas que subirlo cuando tu objetivo tiene un diafragma, es decir, no abre tanto. Entonces eso te obliga muchísimo. La mayoría de las cámaras que traen los objetivos, el famoso objetivo 18-55, es un objetivo que trae de manera ya predeterminada un diafragma muy pequeño, o sea, solamente puede abrir hasta 4 o 3.5 de diafragma, cuando va a haber objetivos que abran hasta 1.4, es decir, entre más abra, vas a necesitar menos subir el ISO. También es posible que utilices un ISO alto cuando tengas que hacer tomas con diafragmas muy cerrados o tomas con velocidades de obturación muy rápidas. Es decir, cuando tengas que hacer congelados, posiblemente vas a tener que subir el ISO, o cuando tengas que hacer fotos de profundidad de campo, posiblemente también te vas a ver obligado a subir el ISO. Digo, esto no es así que yo te diga, porque depende también de la cantidad de luz que haya. A lo mejor ni siquiera, a pesar de que tengas que hacer una profundidad de campo, posiblemente no tienes que subir el ISO porque hay demasiada luz en la escena. Entonces, quizás lo más importante también es considerar que entre más luz haya, puedes trabajar con ISOs más pequeños. Y bueno, cuando también va a ser importante que tú consideres que si tú vas a ampliar demasiado una foto porque te están pidiendo una fotografía para un gran espectacular, para un cartel, pues sí es importante que siempre pienses en trabajar con un ISO pequeño, porque vas a estar muy limitado al grano, y no solamente eso, a la nitidez, porque cuando una foto se amplía demasiado y tiene mucho ruido, casi no se percibe la imagen como tal, sino que alcanzamos a ver nada más puntos de colores. Es como cuando, quizás ahora las televisiones lo tienen menos claro, pero en las viejas televisiones de color, cuando tú te acercabas demasiado a una pantalla de televisor, ya no alcanzabas a ver la imagen, lo que veías nada más eran puntos de colores, de diferentes colores, pero era lo único que visualizabas. Otra forma también en la que vas a tener que subir el ISO, cuando lo más importante en el registro, más que la calidad, es el registro propiamente. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy haciendo una fotografía, me mandan a hacer fotografía de deportes a un estadio, pero en la noche, pues lo más seguro es que quizás la cantidad de luz que hay en la escena, a pesar de las grandes farolas que tengan, no sea el suficiente para poder hacer un congelado de un deportista o de un jugador. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el congelado le voy a estar quitando luz a la fotografía por el tiempo que va a ser muy rápido. Entonces, posiblemente me voy a ver obligado a subir el ISO, pero dices, no me importa, o sea, no me importa que salga el grano, lo que importante es, porque me mandaron a cubrir el momento en el que se metía el gol en esa portería, entonces yo necesitaba registrar ese momento sin importarme si iba a aparecer mucho ruido o poco ruido. Aquí lo importante es dos cosas, que tú tengas la cantidad de luz necesaria, no importa que en ocasiones tengas que subir un poco el ISO. Además, recuerden que las cámaras cada día van corrigiendo más este defecto, y entonces, entre más actualizada sea su cámara, posiblemente no haya tanta presencia de ruido. Ya como conclusión final, no deben olvidar que son 3 los factores con los que tú vas a controlar la luz. Es decir, va a haber un control con el diafragma, va a haber un control con el tiempo de obturación, y que siempre, perdón por el error, ahí me comí una E, siempre será vital que una foto esté bien expuesta a la luz, sin importarnos realmente si aparece o no aparece el ruido. También es importante que consideren que cuando tú trabajas con velocidad de obturación o con diafragma, también se están produciendo una serie de efectos técnicos, ¿sí? Así que siempre pregúntate antes de disparar qué pretendes realmente de esa escena. Lo primero que debes pretender es que esté bien de luz, pero después de eso tienes que pensar, ¿qué quiero? ¿Una profundidad de campo muy marcada, o quiero al contrario? Quiero difuminar todo el fondo y quiero solamente concentrar la mirada en un solo objeto. Entonces tendrás que decidir y optar por el diafragma específico para lograrlo.
Pero si lo que tú necesitas es un efecto de barrido o un efecto de congelado, entonces la velocidad de obturación la que vas a tener que considerar. ¿Sí? O si vas a ampliar demasiado una imagen, entonces tienes que considerar que el ISO es casi intocable, que lo debes de dejar lo más bajo posible y que la luz la vas a conseguir ya sea por diafragma o ya sea por velocidad de obturación. Y no olvides que con esos tres factores pues consigues esos efectos que acabo de mencionar, barridos o congelados, profundidad de campo o poca profundidad de campo, que es lo que se conoce como foco selectivo, y que también podrás tener mucho o poco ruido dependiendo a esos tres factores que son con los que vas a controlar la luz. Eso es lo más importante que hay que destacar de esos tres factores que hemos hablado a lo largo de nuestro material. Así que espero les haya funcionado. Estaré pendiente de cualquier comentario que me hagan.